Esta semana en el Rincón del Experto te enseñaré a instalar, crear y configurar una máquina virtual con la nueva versión de VMware SXI 5.0. Espero que te guste. Te dejo ya con la instalación y configuración de una máquina virtual en VMware vSphere SXI 5.0. Bien, tenemos un SXI mapeado a nuestro vCenter y con configuración iSCSI, que es lo que tenemos que hacer ahora. Exactamente, empezar a desplegar máquinas virtuales. Muchas formas de desplegar máquinas virtuales, os voy a enseñar la primera, que es mediante el wizard de creación de una nueva máquina virtual. Se arranca pinchando con el botón derecho sobre el servidor SXI y seleccionando New Virtual Machine. Recordad que podéis crear una máquina virtual desde plantilla, crearlo desde un clon o incluso desde el Marketplace Appliance. Bien, vamos a seleccionar Custom para ver que tenemos muchas más posibilidades. Vamos a poner un nombre. Decimos siguiente. Aquí es donde vamos a elegir el data store donde queremos que resida esta máquina virtual. Yo posteriormente quiero migrar esta máquina virtual desde un SXI a otro, con lo cual voy a asegurarme de seleccionar un data store que sea compartido o que esté compartido entre los dos SX que van a estar involucrados en el futuro en una migración con vMotion, con lo cual elijo mi data store iSCSI. Esto es interesantísimo. Si tenéis servidores anteriores 4.0, aseguraos de que seleccionáis la versión 7 para que sea compatible. Sabéis que podéis migrar una máquina virtual con hardware versión 7 a un SXI versión 5 que tiene hardware versión 8, pero no al revés. Es decir, si yo selecciono hardware Virtual Machine versión 8, no podré migrarla a un entorno con SXI 4.0. En este caso, como voy a tener solo servidores SXI versión 5, no me preocupo de la versión de hardware virtual y selecciono en este caso la versión de hardware virtual 8. Como sabéis, es la última versión de hardware virtual incluida en SXI.5. Siguiente, selecciono el sistema operativo que voy a elegir. Esto es importante porque al seleccionar Windows 2008 R2 64 bits, desde aquí me va a instalar las VMtools específicas para este sistema operativo. Le digo siguiente, esto es nuevo en la versión 5, antes no teníamos la opción de poner números de Virtual Sockets, ahora podemos incluir incluso en la configuración de la máquina virtual cuántos Virtual Sockets queréis que tenga esta máquina virtual. Por supuesto no podéis poner más de los sockets físicos que tenéis en este entorno. En este caso yo solo tengo 2 sockets y cada socket tiene 2 cores, con lo cual podéis elegir. Le decimos siguiente. Llegamos a la configuración de la memoria. En este caso voy a configurarla con 1 GB porque sé que con 1 GB tengo bastante. Y recordar que esto es importante porque cuanta más memoria le asignéis, más penalty vais a pagar en cuanto al memory overhead. Ya os explicaré lo que es memory overhead en otro episodio. Le decimos siguiente. Número de tarjetas virtuales y Ethernet que quiero que tenga esta máquina virtual. Fijaros qué interesante, la nueva versión 5 y la 4 anteriormente soportaban hasta 10, pero el wizard de creación de máquina virtual solo nos da la opción de 4. Luego cuando la máquina virtual se cree podéis llegar hasta 10. En este caso solo voy a crear una tarjeta virtual para esta máquina virtual. Nos da la opción de conectar esta NIC virtual a qué switch de nuestro entorno. Como veis solo tengo un switch llamado VN Network, con lo cual voy a conectarlo ahí y voy a decirle que automáticamente se conecte al arrancar esta máquina virtual. Le digo siguiente. Pasamos a los drivers SCSI del disco virtual. Por defecto no se suele tocar esta opción, pero aseguraros que si un Windows 2008 vais a clusterizarlo, aseguraros que seleccionáis LS Click Logic SAS. Este es el único driver que soporta reservas SCSI versión 3, que es la que usa el Windows 2008 con el software de clustering. Le decimos siguiente. Aquí es donde vamos a crear el disco virtual para la máquina virtual, con lo cual voy a crear un disco nuevo. Vamos a crear una máquina virtual desde cero. Voy a ponerle a este disco virtual 10 GB, con eso tendré bastante. Y fijaros qué interesante, ahora nos viene el tipo de provisioning del disco. Recordad que es thick o thin, ya os expliqué esto en otro episodio pasado en virtualización.tv, pero básicamente si queréis ahorrar espacio, yo os recomendaría que usaréis thin provisioning. Por supuesto, VMFS soporta thin provisioning, vuestra cabina también tendría que soportar thin provisioning. Básicamente todas las cabinas de hoy en día, desde hace 2-3 años, soporta thin provisioning. Le decimos siguiente. Este va a ser el nombre SCSI que le va a dar a la máquina virtual. No es aconsejable cambiar esto, es una nomenclatura SCSI, con lo cual
no nos paramos ahí, pero esto es importante, el modo de disco independiente. Fijaros, si selecciono independiente me da la opción de persistente o no persistente. Si le digo persistente, básicamente los cambios que ejecute en esa máquina virtual se van a guardar, pero esta máquina virtual o este disco en concreto, cuando hagamos un snap, no se va a tener en cuenta. Esto es muy interesante, sobre todo para máquinas virtuales que tienen varios discos virtuales y queremos hacer snap, pero solo de un disco, con lo cual puedo editar los settings de esa máquina virtual y seleccionar el disco que no quiero que entre en el snap, marcarlo como persistente. Y el no persistente básicamente es que cualquier cosa que haga en la máquina virtual, al apagar o hacer un reset, toda esa configuración se perderá. Muy útil para entornos de producción. En este caso voy a dejar el disco no en modo independiente, con lo cual quiero que cuando hago el snap se tome en cuenta este disco. Le digo siguiente, ya estamos terminando y fijaros, os da un resumen al final de cómo quedaría la máquina virtual. Os recomiendo que seleccionáis la opción de editar la máquina virtual antes de proceder, porque quiero mapear, fijaros, aquí voy a mapear en el CD-ROM el ISO de donde voy a tirar para instalar esta máquina virtual. Básicamente seleccionaría transistor ISO y desde aquí buscaría dónde está mi fichero ISO con la imagen de la máquina virtual, ¿de acuerdo? También podéis poner el cliente de device o el host device. Básicamente, si ponéis host device, aseguraros de que tenéis el CD de instalación de Windows en el propio SXI, para que al arrancar la máquina actual encuentre el binario y pueda empezar a instalar. Y por supuesto, no os acordéis de seleccionar Connect a Power On para que básicamente mapee el CD-ROM y empiece a arrancar. Quizás tengáis que cambiar el orden de booteo en la BIOS de la máquina virtual para que arranque directamente desde la BIOS. Una vez que tengamos esto, le decimos Finish y creará una nueva máquina virtual. Os voy a enseñar la barra de tareas para que veáis. Está creando una nueva máquina y listo para empezar a instalar el sistema operativo con nuestro ISO.